Paulino Rodríguez está aquí. Le estaba preguntando, ¿sabía que era un pueblo de Buenos Aires? No me acordaba cuál. Las Flores. Las Flores. Provincia de Buenos Aires. Gracias por la invitación a ambos. Ciento y pico. ¿Cuánto es la Flores? ¿200? 187 kilómetros de la ciudad. Ruta 3. Medio lenta la ruta. A ver, es una invitación a la muerte. Pasando monte, el planteo es claramente una autopista, se viene planteando hace muchos años. Claro. Se ha incluido en el presupuesto los proyectos de factibilidad, no ha empezado la obra. Y es una pena porque es la ruta de las más transitadas, es la ruta de salida al puerto. Íbamos a la Patagonia y todo por atrás. Efectivamente, y es una ruta cuya autopista llega hasta Monte y finalmente ha quedado allí caduca. El proyecto era extenderla hasta Las Flores, el pedido hoy es hasta Azul al menos. Claro, mínimo. Porque es la ruta que lleva a Bahía Blanca. Claro, y es una ruta en donde hoy a mi ciudad cuesta 3 horas llegar. Claro. En un viernes o 3 horas y algo, cuando antes se hacía en 2 horas. Y un peligro. Paulino, antes que mañana en la noche del Continental a las 21 y a hasta las 26. Efectivamente. Bueno. Miércoles a las 23. También con antes que mañana. Antes que mañana. Estás condenado a trabajar tardecito, no podés ir a la... Si vas a la mañana estamos jorobados. Paulino, el jueves hubo una protesta, una marcha, una petición, un corte transversal de clases, de ideas y de todo. Tu análisis periodístico. A ver, primero 4 o 5 aspectos muy breves pero importantes, me parece. La masividad no se puede desconocer. Lo segundo es, había un clamor por cambios a la dirigencia, particularmente al gobierno, pero también a la dirigencia. Porque había orfandad, había gente, no dirigentes comandando. Luego los dirigentes se subieron, pero había gente. Lo tercero es civismo, es decir, había apetito de modificar cuestiones que creían que en el futuro les van a generar situaciones de desasosiego y que en el presente le están generando límites y restricciones, en particular a ciertas y determinadas libertades. Que no son sencillas y sola y pura y exclusivamente las de comprar moneda extranjera. Son bastante más amplias. Sí, claro. El otro aspecto creo es que efectivamente había una transversalidad. Porque hay algunos sectores que todavía miran a la expresión del jueves por la noche como la del 13 de septiembre, que me parece que tiene algunas diferencias importantes, más allá de la cuantitativo, también cualitativamente. Que es como un fenómeno clasista de clase media. En un país que además constitutivamente es clase media, cuyo gobierno tuvo el diferencial de votos gestado en su idilio con la clase media, por lo menos en los primeros años, 2005 en particular, cuando le ganan la batalla a Duhalde en la provincia de Buenos Aires, que fue clave para consolidar el poder de Néstor Kirchner, o en el 2007 cuando la presidenta obtiene la presidencia, o en el 2011 para el 54 tan famoso por ciento de los votos, era necesario un respaldo de clase media, en particular de aquellos sectores que definen y desequilibran elecciones en la Argentina. Ahora, es cierto que es una clase media que está tendiendo a achatarse, es decir, porque lo que está en el centro de la escena es que finalmente hemos tenido el proceso de expansión económica más importante de toda la historia, 10 años de crecimiento sostenido a tasas casi chinas, pero no hemos logrado sacar a vastos sectores de la Argentina de la pobreza o la marginalidad más absoluta. ¿25%? Les hemos mejorado la condición de pobre o de indigente, pero no se lo ha sacado. Claro. O sea, el mecanismo de ascenso social con el cual todos nos hemos construido en esta sociedad. Mi padre no llegó a 7º grado, inmigrante portugués, vino en el año 52. Construyó del oficio la vida de clase media. Sí. Mi madre docente, 5 años dando clases a 30 kilómetros de su ciudad Las Flores, en Pardo. En un colegio donde dictaba clases a chicos de 1º a 7º grado. Yo fui el universitario. ¿Me explico? Sí, sí. Ese mecanismo de ascenso social Está congelado. no es fruto de este gobierno. Empezó en los 90 esa decadencia y entiendo, si bien hay correcciones parciales, mejoras circunstanciales, no es un fenómeno que esté nítido, claro, hoy me da la impresión en la Argentina. Ahora, Paulino, eran varios los mensajes que se veían en los distintos focos donde se juntó la gente, pero uno de los claros mensajes y fuertes era el tema de la corrupción después del informe que presentó la Nata, ¿no? Sí, eso es coyuntura.
no está mal, suma. Yo diría, lo de la nafta, a ver, independientemente de lo que suceda mañana, independientemente de lo que la justicia actúe, del bochorno de hacer allanamientos 96 horas después de conocido el caso, etcétera, para mí, lo que le pegó en la línea de flotación al gobierno es que pareció para la gente conocerse cómo se lavaba plata en la Argentina por parte de un empresario que construyó una fortuna incuantificable en muy poco tiempo y al cobijo y el calor del poder. Que es lo que siempre ocurrió en la Argentina con el poder de turno. ¿Sí? Entonces pareció validar todo eso. Le pega la línea de la flotación de un gobierno que podrá tener un montón de virtudes, que de hecho las tiene. Necio sería decir no hay virtudes en este proceso político. Sobre todo en todos los primeros años. Y sobre todo a partir de ciertas concepciones y ciertos diálogos y discusiones superadoras a otros tiempos. Cualitativamente el piso de discusión tal vez sea más alto hoy. Y eso es un mérito. Poner la política por sobre los tecnicismos es un mérito. Ahora, le pega en la línea de flotación de lo que el gobierno nunca podrá decir no fue, que es transparente. El gobierno no ha sido transparente. Y ha hecho poco por los mecanismos de transparencia. Muy poco. A tal punto que estamos discutiendo una reforma que busca y procura transparencia en un poder que lo requiere, el judicial, sin dar el ejemplo. En general en casa me enseñaron, primero se predica con el ejemplo. Si querés que haya publicación en internet de los fallos de la justicia en la Corte y en los tribunales y las cámaras, digo, por lo menos votar la ley de acceso a la información Como pública. pasó en Santa Cruz, han sido desactivados casi todos los organismos de control, Paulino, casi todos. El primer ejemplo que recuerdo es la mujer de Debido en el organismo que lo iba a controlar. Minichelli, en la CIGEM. Y con eso ya está. Sí. Y esto de la justicia, que nadie puede discutirlo, no va hacia la rapidez, hacia que los jubilados cobren, desgraciadamente, o no sé, de afuera parece, no, quiero retirarme con mis causas cerradas por las dudas. Te lo invierto. Suponiendo que es la reforma ideal, ¿qué necesidad hay de hacerlo en 10 días? Una reforma que para 100 años, como dicen. Cambia constitutivamente y medularmente el contrato social que nos damos como sociedad para regirnos en ella. Y encima al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo la marcha. Eso también para mí golpea. Eso es un botón de muestra de fortaleza y de poder. Pero insisto, para apartarnos de la coyuntura, la ley de matrimonio igualitario fueron meses. La ley de medios tuvo un debate anterior al gobierno, que el gobierno retoma y que duró muchos meses. Cuanto menos, por no decir años. Reforma del Código Civil en la Argentina y comercial. Hace un año y algo que se está discutiendo y todavía no vio la luz. Y enhorabuena, los debates son para darlos en plenitud. ¿Qué necesidad hay de anunciar un lunes un paquete de reformas, el martes ingresarlo al Congreso, darle despacho y finalmente el miércoles convertirlo en media sanción? Atropellando a la oposición, en el sentido de que no hay lugar. Tiene más derecho Berbisky, que me parece muy bien lo que dijo, a presentar reclamos que los opositores. Sí. Yo creo que ahí, a ver, vos podés imponer voluntad cuando tenés mayoría y es lógico, es el juego de la democracia. Me da la sensación que en la construcción de consensos el gobierno ha logrado leyes, por ejemplo, la Ley Federal Educativa. La impulsó Filmus, la discutió la Argentina y el Parlamento en el 2006. Buena, mala, regular, equivocada, modificable, perfectible. Ahora, salió por consenso. Los nombres de los miembros integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actuales, que fue un mérito de este gobierno, un apoyo total. De la primera gestión de Néstor Kirchner. ¿Tuvo consenso? ¿Tuvo acuerdos? Totalmente. Entonces se puede construir los acuerdos. La ley de matrimonio igualitario, ¿tuvo consensos? La ley de medios generó consensos en algunos sectores. ¿Cómo no? ¿Equivocados, no equivocados? Entonces, digo, la oposición no es que dice no a todo. Lo que sucede es que sí creo hay límites que la oposición ve como riesgosos y finalmente se están flanqueando. ¿Cómo crees que puede impactar esta marcha en las legislativas de octubre? Desconozco, la dinámica política es día a día. A ver, un programa del domingo de Jorge Lanata pasado pudo haber generado que haya habido más gente en las calles el jueves por la noche. ¿Quién podía presagiarlo tan solo el día sábado, el día previo? La dinámica política es el día a día.
No hay que perder la capacidad de asombro, decía Chesterton. Pero vos Ni crees siquiera del árbol que está en la puerta de nuestra ¿vos casa. crees que En no es- política no es es- más ¿Vos cierto crees que no no. es bisagra? Lo fue el 8N. Bueno, sí. El tema es que en el imaginario colectivo, como bien dijiste vos, hay una sensación de que estas cosas ocurren. Ya no importa si va a ser o no Lázaro Báez lo que vea. Es como confirmar que este proceso existe. Y Porque, sumado a insisto, eso, le pega la línea de la flotación de la transparencia que no existe, no abunda. Después discutiremos si todos los gobiernos son corruptos, cuál es la cuota aparte ¿Cuál de fue corruptos, más, cuál fue menos? cuál fue más, cuál fue menos. En cualquiera de los casos, discusiones que a mí me espantan. Porque Sí. el matiz ético ha virado Desaliento, ostensiblemente. agobio se siente con perdón, y sumado a eso, el caso de corrupción pegado a unas inundaciones que fueron un desastre hace Sí, muy hubo poquito mucha tiempo, gente y que la gente que relacionaba era muy eso, decían, sensible también diciendo, bueno, sí, la plata no fue en porque ese obras es mi y, dinero. y ahí, ¿dónde se fue? Sí. ¿No? Y también esta idea de sentir que hay un socio para el cuentapropista que va en ascenso, para el profesional, el autónomo, etcétera, que es el Estado, que mucho lo absorbe y que poco a cambio te da. Claro. Rápido, hace 20 años, no tenía obra social, no tenía medicina prepaga, por consecuencia, no conocía lo que era una garita de un policía de seguridad privada. Ujú, Iba al colegio público, no se discutía, claro. etcétera. Sí. Había gastos constitutivos de una sociedad. El espacio público era público, íbamos a la plaza, jugábamos en la puerta. No había temor, volvíamos de bailar, no había problema, no estaba la droga masificada. Está Hay bien. una denigración de lo público. Sí, con el mismo que el aporte. gobierno busca espera, recuperar con y un, con suerte- con un alto aporte. No vuelve, pero el alto aporte lo seguís haciendo. En impuestos, en lo que fuera. Y cada vez más. Y vos pagás la seguridad que te deberían dar, el colegio que te deberían dar, la medicina que te deberían dar. Hace 20 años, poco menos de 3 meses, se trabajaba en promedio por parte del aportante en la Argentina Claro, para pagar, para pagar los Y impuestos. ahora, hasta junio. Más de 5 meses. Hasta pasando Seis- junio. la mitad del año prácticamente. Gracias, Para pagar Paulino. impuestos. Suerte para antes que Gracias. mañana, 21-23 por Continental. Gracias por y la en invitación. Canal 26. Miércoles a las 23. Miércoles a las 23. Paulino Rodríguez, aquí en Hombres de Campo.